Gálatas capítulo 2, versículo 11, doy lectura a la poderosa palabra de Dios. Lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Amén. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Hago paréntesis, hermano, en relación a los tres grupos de personas que existen dentro de una congregación. ¿Ya? Existen lo que la Biblia menciona a Pablo a los Corintios diciendo: no seáis tropiezos a tres clases de personas, digamos, tres clases de formas de llevar el Evangelio en sí. Están, dice, los judíos, están los gentiles y está la iglesia del Dios vivo. Tres tipos de personas que se pueden congregar en un lugar. Judíos, gentiles y la iglesia del Dios vivo. Entonces, bueno, dice, bueno, ¿dónde me clasifico yo? ¿En cuál me cuadro? ¿Cuál se cuadra ahí? ¿Sí? ¿Es gentil? No. Gentil se entiende por alguien que no conoce a Cristo. Gentil no es decir, oye, qué gentil usted. No está hablando de eso. Cuando Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, está dando a entender que eres buena persona, que eres amable, que eres atento. Pero cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de alguien que no conoce a Cristo. Amén. Alguien que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Amén. Alguien que así, aunque sea duro y crudo, no es salvo. Amén. Porque la iglesia se compone de dos grupos de personas también. Bueno, ahora habían tres, si elegimos las dos también. Y están los que se van a salvar si hoy sonara la trompeta, que puede ser hoy. Y están los que no se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia si eso ocurre. Y allí, hermano, no se puede meter nadie ni nada, porque eso lo controla Dios. Amén. Y eso es por su espíritu. Amén. Es decir, si alguien de los que están aquí no sabe eso, no tiene testimonio de eso, ¿ya? Aunque tenga muchos años en el Evangelio, como haya llegado ayer al Evangelio, si no tiene testimonio de eso, de que si su muerte es hoy y que su destino es el Señor, eso es un grave problema y un serio problema. Entonces usted tiene que asegurarse de que usted tiene el testimonio de salvación, del perdón de sus pecados. Eso se perdió en la iglesia del hoy, la iglesia moderna del hoy. En la iglesia moderna del hoy interesan otras cosas. Y la Escritura dice que el que es salvo tiene testimonio por el Espíritu Santo que es salvo. Amén. El salvo debe saberlo. Amén. Es decir, si hay peor desgracia para un ser humano, es haber estado donde está el que se puede salvar y no haberse salvado. Eso sí que es.
Así que yo invito a todo aquel que en esta tarde no tiene esa seguridad de que la vida puede girar y cambiar en un segundo, como le está cambiando la vida al hermano Samuel, que se debate entre la vida y la muerte, un joven, ¿ya? Que cuando me suicido, tengo 32 años, que me muera a los 86 años. Ah, sí. Es decir, le van a asegurar 48 años más. ¿Quién sabe eso? Nadie sabe. Es que yo no ando en auto, pastor, así que yo nunca voy a chocar. Un hermano lejos de Dios, y ojalá que en esta tarde ninguno esté lejos de Dios. ¿Ya? Porque uno puede engañar al esposo, a la esposa, al pastor, a los hermanos, simular que vive con Dios, pero anda lejos de Dios. Un hermano se va del Señor, se aleja de Dios, se revela contra todo y contra todos. Entonces, y ganaba plata, por cierto, le iba bien, así que no tenía problema con eso. Me dijo, estoy bien, de salud, viví en restaurantes. Como decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No necesito ir a la iglesia. No necesito hacer lo que hacía antes. Estoy bien. ¿Sabe qué? Va a un restaurante y no precisamente con la señora. Y en el restaurante se la atraganta con la carne. Era un buen filete. Y le queda acá la carne. Le empiezan a hacer esa cuestión que me olvidé cómo se llama, pero me la han enseñado a mí que... Ni con pu. La carne no salió. Y murió en el restaurante. Y con la no señora a nada. Y lo difícil para uno, o para ustedes coristas, pararse en un velorio así y cantar cuando el ángel pacifista. Para uno como predicador no será a lo mejor tan difícil, porque vaya el consejo a los que tienen que llegar un día a un funeral. Si usted, a los que están acá, tienen que hablar en un funeral y el que se murió no es salvo, no hable de él. Hable a la gente. Si el que se murió es salvo, hable de él. ¿Amén? ¿De aquí me dice eso? Uno nunca sabe dónde puede. Así es, Señor. ¿Ya? Si usted no tiene seguridad del que está ahí, se fue con el Señor, no se ponga a dar una cátedra, porque decir, sí, era tan bueno, si para comer que tan bueno, si el otro día se saltó a mi casa, me robó el gas, le pegó a un señor, me quebró el auto, ¿cómo tan bueno? Oh. Entonces nunca es bueno hablar de las personas cuando uno no las conoce. Amén. ¿Por qué me metí ahí? Amén. Ya. Las tres clases de personas que existen. Están los judíos, los que judaizan la iglesia. ¿Qué significa judaizar la iglesia? Significa poner la ley, poner el día sábado, poner las fiestas hebreas, todas esas cosas. Y eso no es una enseñanza a la iglesia. A la iglesia Pablo le enseñó las cartas paulistas, o de los apóstoles. Ya, yo no tengo ninguna obligación de guardar el sábado. Para mí la Biblia es la Biblia y no la Torá. Yo no ando con la equipa aquí, a mí no me va a ver a mí con esa cosita aquí, tratando de someterme a Dios poniéndome esa cosita así, ¿no es cierto? Yo voy a estar acá, yo. Y ahora el bueno que le pasó al pastor. Eso significa que yo me estoy sujetando a Dios. La equipa es que yo me sujeto a Dios. ¿Lo ha visto el judío? Pero si sacan esto, no sé si sujetan a Dios. La enseñanza es a la iglesia ya de las cartas paulistas. Amén. No guardar la ley. Yo hago esta enseñanza y doy esta enseñanza. Porque la Biblia dice claramente que por las obras de la ley ningún hombre será salvo, nadie será salvo. Y el que le pusiera una coma, una tilde, algo, todo el peso de la ley es sobre el tal. Y
Y como nadie pudo cumplir la ley, entonces vino Cristo, que sí cumplió la ley. No logró la ley, al contrario, él vino a cumplir la ley. Pero dijo, aquí hay uno mayor que la ley, mayor que el día de reposo, y ese soy yo, dijo el Señor. Gracias a Dios. Lo difícil de guardar la ley con sus 600 y tantos mandamientos, Jesús nuestro Salvador los resumió en 2. ¿Cuáles son? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entendí clarito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuerpo, alma, mente y espíritu y todo. ¿Sí? Y eso. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Sí, porque si yo no me amo a mí mismo, ¿qué voy a amar al próximo? Que me da lo mismo. En esos 2 mandamientos se resume nada más. Ese es el contexto, hermano, para que nunca usted olvide quiénes componen la iglesia. Los componen los que pueden judaizar el evangelio, lo componen los gentiles, aquellos que no conocen al Señor, y lo compone la iglesia del Dios vivo. Y ahí me meto yo. Porque creo que soy la iglesia del Dios vivo. ¿Cierto? Usted parte de la iglesia, usted parte de la iglesia, usted parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, que es el Dios vivo. Por lo tanto, si la iglesia está el Dios vivo, entonces que en la iglesia deben ocurrir cosas extrañas. Cuando usted ore, debe pasar algo extraño. Cuando prediquemos, debe ocurrir algo extraño. Yo invito, hermano, a los hermanos que están orando. Crea que Dios le escucha. Crea. Ore a Dios y de por hecho que Dios le está escuchando. Es distinto eso. Y Dios hace. En el contexto histórico de esta palabra, Pablo escribe. Enseño algo a los hermanos. Cuando usted lea la Biblia, pregúntese siempre quién habla. ¿Quién habla? Dios. Vale. En alguna obra el diablo. En alguna obra los ángeles. En otra obra los hombres. En otra obra los demonios. Entonces cuando uno dice, estoy leyendo, ¿quién habla? Ahí usted verá que está hablando. ¿A quién le habla? ¿Por qué le habla? ¿Y qué le está hablando? Cuando usted lea la Biblia, haga estas 4 preguntas, siempre. ¿Quién habla? Pablo habla. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Galacia. O los Gálatas. ¿Quién le está hablando? Está contando un hecho que pasó. ¿Qué pasó? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro era el pastor de la iglesia de Antioquía. Antioquía era el primer lugar donde están allí, donde se le llamó a los creyentes cristianos. Se forma la iglesia allí. Allí el apóstol Pablo, después de haberse convertido al Señor, llegó a la iglesia a formarse. Dios forma a las personas. Es por eso que Isaías 43 dice, así dice Jehová, tu creador y tu formador. Gloria a Dios. Y dice, ¿cómo? Dios nos creó, sí, pero también Dios nos forma. Dios nos da forma. ¿Y cómo nos da forma? Con cariño, con besos y abrazos que nos hagan pedazos. No. Con cincel en la mano. Me miraron feo. Esto significa que Dios pone el cincel y va dándonos forma como un escultor a una imagen. Y el Señor habla no de escultor, sino habla del alfarero, y que nosotros somos barro en las manos del alfarero y nos da forma. Y nos va formando. ¿Y a través de qué nos forma? Nos forma a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de las luchas, pero también a través de las bendiciones. Amén. Sí, Señor.
Porque siempre nosotros ponemos allí el hincapié a las lágrimas, a la angustia, a la lucha, a las tribulaciones, a los dolores, a las aflicciones y todas esas cosas. Está bien, Dios nos puede formar así y nos forma así. Pero también nos forma cuando nos bendice. Porque no es lo mismo racionar cuando alguien gana el mínimo a que cuando a alguien le llega una herencia de 40 millones de pesos. No es lo mismo. ¿Cuándo se ve a alguien? ¿Cómo se conoce a alguien? Cuando tiene, no cuando no tiene. Así es, Señor. Porque cuando alguien no tiene, se puede acomodar a todo. Así es. Pero cuando alguien tiene, puede despreciar a todo. Así es, Señor. El problema no es no tener. El problema es tener. Amén. Porque ahí está el sistema. Porque si alguien cambia cuando tiene, si dice, hay dichos bien populares que no están en la palabra, pero que son ciertos. ¿Quieres conocer a un hombre? Dale dinero y poder. Y vas a saber cómo reaccionar. Pon a alguien al frente y usted va a saber qué tan prepotente es. Pida a usted una ofrenda especial y va a encontrar cuánto egoísta es la persona. Amén. Aleluya. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le rectifica la cara porque era de condenar. ¿Qué cosa? Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Qué está diciendo el contexto? Pedro, el pastor de la iglesia de Antioquía y de Jerusalén, cuando venían los gentiles, porque para ellos, para nosotros, a lo mejor alguien que no conozca al Señor, es hasta una bendición que esté acá. ¿Es cierto? Sí. Gloria a Dios que esté acá. Amén. Venga, acá está Cristo, lo tenemos que acá. Para los judíos que llegaron gentil, era hermano, había que resignarse. Así es, Dios. Entonces, Pedro se comportaba con los gentiles como gentil y con los judíos como judío. A los judíos lo hacía judaizar, significa que había que guardar la ley. Decía, ¿guardaron el sábado? Sí. Y a los gentiles, y se armó un enredo de hipocresía, porque cuando llegaban los gentiles se hacía gentil, y cuando andaba con los judíos se ponía la kippah. Así es, Señor. Cuando Pablo ve eso, le dio ataque. Pero hay un detalle. Porque dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera, simulación. ¿Qué simulación? Que con los judíos era judío y con los gentiles era gentil. ¿Quién? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿Quién es el que estamos acusando aquí? ¿Quién? Pedro. Pedro. Sí, Pedro. Pero cuando dice, de tal manera que Bernabé también fue arrastrado por la profecía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Es como cuando los hermanos dicen, ¡ore tu hermana! ¡ore tu hermana! Y yo, ni Dios me conoce. Hay que predicar. Yo no lo he visto nunca al lado mío el domingo. ¿Me entiendes? Eso pasaba. Entonces Pablo lo condena ese hecho. Ya, pero hay un detalle. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Se fijó eso? ¿Se fijó de ese detalle? Pedro, ahora vamos a entrar a la lección. Pedro, ¿le tiene miedo a quién? A los judíos. Y uno dice, a ver, pastor, leí mal. ¿Pedro le tiene miedo a lo de la circuncisión? Usted me está hablando del Pedro, el que no va al Señor. Sí. El que anduvo en el mar. Sí. Y la letra B del versículo 12
cuando dice porque tenía miedo de lo de la circuncisión? Digamos, estaban los judíos y se ponían la kippá porque tenía miedo que ellos los juzgaran. Cuando venían los gentiles, comamos chancho nomás, total, qué problema. Esa actitud, pero había el detalle que todo lo que hacía Pedro es porque le tenía miedo a lo de la circuncisión. Le tenía miedo a los judíos y le tenía miedo a que dirán. Y aquí, hermano, yo hago un paréntesis así gigante y digo, Pedro, ¿qué te está pasando? ¿Sabe cuántos años han pasado? 20 años del día en que Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego. El día cuando, olvídese de que lo negó, ya sí, bueno, está bien. Olvídese del camino de andar en las aguas, que ha sido como el único que está registrado que anduvo por las aguas con Jesús. Amén. Ya, Pedro que atravesó los cierros de la cárcel, hermano, así como nada. Pedro que vio al Señor Jesús transfigurado. Amén. Pedro que vio la sangre de Jesús, el sudor en el Getsemaní. Todo eso es impactante, pero no hay cosa más grande, hermano, del día de Pentecostés. Para la vida de Pedro fue tremendo caminar por las aguas, fue tremendo haber visto al Señor en su gloria, fue tremendo, hermano, haber hecho tantos milagros junto al Señor, pero no hay nada, hermano, más grande ni comparable al día cuando Pedro está con los 120 reunidos en el aposento alto, y ha venido desde el cielo un viento, un estruendo, hermano, y ha venido el poder de Dios, y ha bautizado con Espíritu Santo y fuego a la vida del apóstol. A partir de ese día, Pedro fue lleno del Espíritu. A partir de ese día, el Señor lo capacitó para la obra que lo llamó. Uno dice, tenía Pedro el Espíritu Santo antes de ese día. Y aquí vamos a traer pelea y debate. Miremos para el lado. ¿Cuántos se tiran a la piscina? ¿Estaba el Espíritu de Dios en la vida de Pedro antes de ese día, sí o no? ¿No dice usted? No permanece. Juan capítulo 21 dice que ese día el Señor Jesús ha resucitado, se ha aparecido a ellos y se para. De ahí sacaron a la iglesia de la prosperidad y todo esto. Quiero dar nombre para que vean. Ay, que yo lo veo en el internet. Es que yo lo veo. Yo sigo a este, ¿cómo se llama? ¿A usted sigue a Jesús? A Guillermo Maldonado. También. Se paran ellos y hacen así. Recibe. Eso no es una invención. Eso no es una invención que la sacaron del libro de brujería. Eso lo hizo el Señor. Amén. El Señor Jesús se ha parado frente a los discípulos y le ha dicho, recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Y vino el Espíritu de Dios sobre la vida de ellos. Es tremendo. Bueno, entonces, ¿dónde calzamos el día de Pentecostés? El Señor ha resucitado. ¿Cuántos días estuvo caminando sobre la tierra? 40 días. 40 días desde que Él murió. Amén. De esos 40 días, el Señor les dijo algo a ellos. En el día número 40, después de haber soplado sobre ellos, cuando vino el Espíritu Santo, les dijo, no se muevan de acá. Porque venía a Jerusalén la fiesta de la cosecha. Venía la fiesta de Pentecostés. 50 días más venía la fiesta de Pentecostés. Iban a subir más de 4 millones de judíos que se iban a juntar en Jerusalén, pero se iba a quedar un poco grupo. El Señor les dijo, no se muevan porque yo voy a enviar al Consolador. Yo voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces, uno dice, ¿qué rol juega el día de Pentecostés entonces en la vida del creyente? ¿Para qué entonces era el día de Pentecostés? Si ya ellos tenían el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Dios en el día de Pentecostés? ¿Qué quería hacer el Señor el día de Pentecostés?
Ese día el Señor quería darle forma a la iglesia, iba a derramar el bautismo del Espíritu Santo y fuego y lengua para capacitarle a ellos, darle dones del Espíritu, darle la valentía y la revelación y el poder de Dios, porque lo iba a mandar como oveja en medio del lobo. ¿Qué es la enseñanza para la iglesia en esto? En muchos de los que estamos en esta noche acá y en ustedes que están acá, está el Espíritu de Dios, pero no todos han sido capacitados por Dios en el bautismo del Espíritu Santo y fuego de Dios. Está el Espíritu de Dios, sí. ¿Sabe por qué? Porque el único que hace evitar pecar, el único que hace que uno ore, el único que hace que uno llegue a la congregación, el único que hace que uno tenga temor, ese es el Espíritu Santo de Dios. De otra manera usted no llegaría, de otra manera usted no oraría, de otra manera usted no temería a Dios, de otra manera usted no creería en Dios. Ese es obra del Espíritu. Ahora, si el Señor le está llamando a usted a que le sirva, si el Señor le está llamando a usted que usted se comprometa con Él, si el Señor le está llamando a que usted entre en la intimidad con Él, usted necesita, hombre o varón, mujer, necesita ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego de Dios. Y eso debe reclamarlo a Dios, debe pedirlo a Dios y pararse con su Biblia en oración y decirle: Señor, esto no lo prometió hombre alguno, esto no lo prometió un pastor, esto no lo prometió un evangelista, esto lo prometió el Señor, porque el Señor Jesús dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero yo, dijo el Señor, los bautizaré en Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Dios. Si usted toma la palabra, se arrodilla delante de Dios y a partir de este día comienza a orar noche y día y se para delante de Dios y dice: Señor, yo necesito ser investido de poder, yo necesito tu poder, yo necesito los dones del Espíritu, yo necesito la revelación del Espíritu. Yo necesito tu poder porque hoy día quiero servirte, mañana me quiero devolver. Hoy día te temo, mañana me rebelo. Hoy día te obedezco, mañana me desobedezco. Hoy día te amo, mañana ando como incrédulo. Soy como la onda del mar. Y eso cansa. Cansa servir a Dios así. Pero cuando Dios viene a la vida del hombre y de la mujer, entonces, hermano, el poder de Dios lo controla, el poder de Dios lo guía, el poder de Dios lo mueve. Gloria a Dios. Puede batallar, hermano, con vicio, puede batallar con lucha, puede batallar con tentaciones, sí, todas las tenemos. Pero cuando Dios toca la vida de alguien, hermano, la historia es distinta. Pregunto, ¿te ha tocado el Señor, hermano? Sí. No le dé la emoción, escucha, iglesia, porque nosotros somos cuerpo, somos alma, tenemos sentimiento y somos espíritu. Muchas veces Dios opera en el cuerpo, que nos sana, otras veces opera en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, pero cosa muy distinta, hermano, cuando Dios empieza a trabajar en nuestro espíritu. Sí. Sí. Y allá tiene que llegar usted. Allá tengo que llegar yo. Que ya yo no me mueva por lo que siento. Yo ya no me mueva por mi semejanza, por el alma. Yo me mueva porque el poder de Dios se ha metido en mi espíritu. Y hay algo que yo no lo puedo controlar. Porque muchas veces que yo no tengo ganas de orar. Y aquí está mi esposa de testigo. Yo no tengo ninguna gana de levantarme en la mañana a orar. Y no sé cómo estoy levantado. Estoy de rodillas en el... Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Ya a los 5 minutos se me hace. Y me doy cuenta que cuando estoy ahí, dije yo, entonces el Espíritu de Dios está en mí, porque de otra manera no estoy aquí. Amén. Gracias, Señor. ¿En cuanto está el Espíritu de Dios entonces aquí? Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Entonces, han pasado 20 años desde el día en que el poder de Dios venía a Pedro. No tuvo miedo Pedro a Herodes cuando lo va a matar. Hechos capítulo 12. Mató a Jacobo y Herodes dijo: murió Jacobo.
¿Quién viene ahora? Pedro. Ya, mañana lo matamos. Era la Pascua. Por lo tanto tenía que matarlo antes del viernes. Pero la iglesia estaba detrás de la cortina. ¿Qué está haciendo la iglesia? Orando. Gloria a Dios. ¿Qué había pasado días antes? Habían sido bautizados por el pueblo de Dios. Amén. Ya sus oraciones, iglesia, ya la oración de la iglesia no era una oración aprendida, ya no era una oración mecánica, ya no era una oración religiosa, era una oración en el Espíritu, era una oración en el poder de Dios, era una oración con humillación y era una oración que atravesaba el techo y los cielos. Amén. Es por eso que el Señor le quiere bautizar a usted. Es por eso que el Señor le quiere tocar a usted. Amén. Para que la oración cambie. Amén. Amén. Estoy orando a Dios y le comparto esto para que lo haga. Amén. Diga, Señor, yo necesito que mis oraciones sean eficaces. Amén. El Señor me miró y me dijo, soy vivo tú, ¿no? ¿Para qué ¿Para qué tanto agaraje? Y que yo mejor vamos a ir al tiro atrás. Señor, necesito que mis oraciones sean eficaces. Amén. El Señor me dijo, ningún problema. Pero para que sean eficaces tienes que orar en el Espíritu. Amén. Amén. Así es, Señor. ¿Y cómo lo hago? ¿Está mi espíritu en ti? Sí, Señor, sí. Santifica. Amén. Limpia tu vista. Amén. Limpia el oído. Amén. Y la oración le van a empezar a ser eficaz. Amén. ¿Le interesa eso o no? Amén. Amén. Sí, Señor. No, pastor, a mí me interesan otras cosas. Oiga, de verdad que si en esta tarde a usted le interesa, se va de acá con esto. Diga, Señor, yo quiero ser una mujer que mis oraciones sean eficaces. Amén. No quiero orar. No. Porque a lo mejor puede ser poco el tiempo de oración, pero es eficaz tu oración. Amén. La iglesia tenía oraciones eficaces, hermano. Amén. Y le decía, Señor, saca a Pedro, saca a Pedro, saca a Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó. Amén. Pero cuando llegue el ángel a buscar a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Durmiendo. Pero no estaba durmiendo por flojo, no estaba durmiendo por cómodo, no estaba durmiendo, hermano, que se llama por el todo mientras yo duermo. No. Estaba durmiendo porque dijo, ay, había sueño. Voy a dormir. Ya he orado todo el día acá. Total, el que prometió que yo iba a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén no fue Herodes. Fue el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que aunque Herodes venga a matarme aquí, no vamos a poder matar. Porque el que se me apareció en la playa, ¿te acuerdas de eso, no? Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? En este caso el Señor le dijo, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le responde, yo te fileo. Y me explico. El Señor le está diciendo, ¿me amas en amor incondicional? Ágape. Y Pedro le responde, sí, yo te amo, pero como amigo no. No importa, yo te amo igual. Te voy a seguir amando. Pero tú vas a quedar al frente, apacienta a mi cordero, apacienta la boca. ¿Iba a poder Herodes contra eso? No. Por eso Pedro dormía. Porque descansaba en la promesa de Dios. Amén. Es decir, Pedro no le tenía miedo a Herodes y no le tenía miedo a nada. Ya han pasado 20 años. Y ahora, y se apartaba porque tenía miedo a lo de la circuncisión. Bueno, acá en decirle, a ver Pedro, ¿qué te está pasando? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cambiaste? ¿Qué te pasó? Si no le tenías miedo a nada. No tenías miedo. De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando Pedro se para frente a Ananías y a Zafira? Amén. Está toda la iglesia mirando.
Y Pedro le dice, ¿vendiste tú tu propiedad en tanto? Sí. Ya, bueno. Pum. Amén. Y venía entrando la señora. ¿Ok? Pero no. Da lo mismo que nosotros. Pero venía la señora, alguien entrando ahí, también la señora prestándole ropa a nadie, y también cayó de prueba. Es decir, Pedro tiene tanta autoridad, pero ahora le tiene miedo a los judíos, hermano. No sé si se da cuenta ese detalle. Amén. Han pasado 20 años y Pedro cambió. Amén. Cambió. Pregunto, ¿siente que usted ha cambiado? Amén. No le pregunto si ha cambiado porque antes tomaba hoy no toma. No. Que antes era bueno para el garabato y ahora no. Que antes era soberbio y ahora es humilde. No es eso. ¿Siente que ha cambiado del día en que el Señor le llamó? Amén. Sí, mi Dios. Que antes oraba a Dios y hoy le cuesta. Que antes no tenía problema para levantar las manos, pero hoy sí le pesan las manos. Que antes no tenía problema para hablar a alguien de Cristo, ahora le da lo mismo, bueno, que se lo lleve el diablo. ¿Sí? Yo creo que si el Señor ha traído esta tarde acá y Dios ha permitido que por alguna razón mi hermano no pueda predicar y me corresponde predicar a mí, y Dios ha puesto en mi corazón hablar esto, ¿sabe para qué? Para que en esta tarde usted se vaya con esta meditación. Amén. Sí, Señor. Que si el día de ayer usted no tenía problema para levantarse en la madrugada a orar, si no tenía problemas para alabar a Dios, cual sean cánticos en mi, en fa, en fu, con orquesta, sin orquesta, como sea, la alabanza era igual para Dios, hermano. Que no tenía problema en recibir la palabra, sea el pastor o sea un hermano, daba lo mismo porque era la palabra de Dios la que se hablaba, y uno le dice amén a la palabra de Dios, lo diga quien lo diga. Amén. Sí, Señor. Amén, Señor. Antes no tenía problema para ayudar al necesitado, hoy sí tiene problema, hoy mide, calcula. Antes no tenía problema de ir a predicar el evangelio, hoy sí estoy cansado de la fiesta, no puedo. Pero el Señor en esta tarde le quiere bendecir, porque el Señor le habló a Pedro ese día, hermano. Le habló a Pedro ese día y le dijo, Pedro, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Por qué le tienes miedo a los hombres? No hay que tener miedo a los hombres. Amén. Mi Dios. Amén. No le tengas miedo a los hombres. Amén. Oh, gloria a Dios. Sí, mi Dios. Esta tarde, llévese esta palabra, témela a Dios, hermano, no le tema a los hombres. Amén. Sí, mi Rey. ¿A quién le tiene miedo? No tema a los hombres. Pedro es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Es un hombre lleno del Espíritu. Tiene discernimiento del Espíritu. Estaba lleno de dones, hermanos. Había visión en sus ojos para ver a Simón el mago. ¿Se acuerdan de él? Amén. Lo vio en la cárcel, preso. Y ahora le tiene miedo a los hermanos judíos. Le tiene miedo al que dirán. Qué tremendo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ojalá nunca usted cambie para Dios. Nunca cambie. Nunca cambie. Que si hoy su corazón es humilde, nunca cambie soberbio. Amén. Nunca. Que si su corazón es un corazón sensible al Espíritu, nunca cambie. Que si usted es un hombre y una mujer que su espíritu es obediente y usted no es rebelde, nunca cambie. No cambie. Porque el día de mañana, cuando Dios lo honre, cuando Dios lo ponga en altura como puso a David, ¿qué va a hacer con la altura? O el día de mañana, cuando Dios le bendiga en lo económico, al que está pidiendo que Dios le bendiga, el día de mañana, cuando reciba lo que le estás pidiendo a Dios, ¿qué vas a hacer cuando reciba eso? Esto nos muestra, hermano, algo. Esta palabra de hoy nos muestra que los hombres pueden cambiar. Que los valientes pueden temblarle las piernas. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay descuidos.
La Biblia no revela qué le pasó a Pedro, pero tiene que haber habido algún descuido. Algo pasó. Y en esta tarde Dios le ha traído para decir: hija, hijo, abre los ojos espirituales, nunca cambies. Amén, amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Nunca cambies. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, como líder, había sobre él una palabra profética. El Señor Jesús le dijo: Pedro, cuando se acuerdan ustedes, cuando Pedro quiere lavarle los pies, Jesús lavarle los pies a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro dice: no, Señor, no, tú me vas a lavar los pies a mí. Sí, Pedro, si tú no te dejas que yo te lave, no tendrás parte conmigo. Pedro le dice: Señor, lávame completo. Señor, lávame entero. Dentro de la palabra profética, el Señor le habló, le dijo: Pedro, cuando tú eras joven, iba para donde querías, hacías lo que querías. Ahora le dijo: hay otro que te sigue. Y cuando seas viejo, tú te vas a dar cuenta. Y le estaba hablando el Señor de la muerte que iba a morir Pedro. Va a haber otro que te va a seguir. Va a haber otro que te va a estar ahí. Pedro, según la historia judía, ha muerto, según Flavio Josefo, ha muerto cabeza abajo. Digamos, el Señor murió así, Pedro ha muerto al revés, lo crucificaron al revés, según Flavio Josefo. No está en la escritura eso. Es la historia nomás. Pero cuando el Señor está diciendo que hay otro que te va a seguir, que hay otro que va a guiar, que hay otro que va a estar sobre ti, le está diciendo el Señor: mira, para ti la vida no va a ser fácil, Pedro, necesito que nunca cambies. Porque yo te puse al frente. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios necesita esta tarde que usted nunca cambie. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y con esto termino. Porque nosotros somos ejemplos. Dirá: bueno, me da lo mismo. Total, ¿a qué me miran? No. La palabra ejemplo en el griego tiene la interpretación de cicatriz. ¿Alguno tiene alguna cicatriz? Amén. ¿Alguien con un tarro de llenero? Miraron. No fue por bueno. Eso que está ahí es un ejemplo que va marcado. Mi vida, de alguna manera, y la suya, es un ejemplo. Los buenos y los malos ejemplos no se olvidan jamás. Amén. Si hoy aquí a mí me da la rabieta, me dan los monos y de repente, no sé, se me acabó la gracia y la hermana bota la guitarra y le quebró el mango y costaba 4 millones de pesos. ¡Uy, qué tonta, tu hermana! Y se me salió la cadena. La iglesia, y se me sale un garabato encima y la humillo a la hermana aquí delante de todo. Aunque yo quiera justificarlo, diga: perdón, hermana, es que pasé la noche mala, en realidad. Mi señora, los niños, el perro, el temblor la noche me despertó. Yo me río los temblores, no me arreglo, la voy a salir arrancando, pero la gente está, pero bueno. Pero Dios habla a través de los temblores. ¿Eh? Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y hace rato que no hablaba así como hablaba bajito, ¿no? Si yo humillo a la hermana públicamente, eso que yo estoy haciendo queda como un ejemplo.
queda como un ejemplo. Difícil de procesar. Aunque el día de mañana la predicación sea hecha en lenguas, usted se va a acordar que un día yo humillé e insulté a alguien porque yo lo cantar. Amén. Y el día cuando me esté cantando, cuando el ángel pase lista, va a decir, pastor, ¿te acuerdas? Ahí ese día cuando está todo re mal la hermana. Ahora, Señor. Abuela, ¿no? Porque la palabra ejemplo es cicatriz. Así es. Queda marcado. Amén. Es por eso que es importante no cambiar. Amén. ¿Cuántos hijos le han dicho a la mamá? Mamá, tú no eras así. O la esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste? Que me vienen a juntar, se lo dice. ¿Ah? Esa palabra, ¿por qué cambiaste? Es triste. Amén. ¿Se la han dicho a usted? Amén. ¿Sí? No levante la mano. ¿Le han dicho a usted? Cambiaste. No eres el mismo. No eres el mismo. Pero bueno, el Señor nos trajo esta noche para darnos cuenta con la palabra Amén. dos cosas en su vida. El Espíritu de Dios está en su vida, Amén. pero Dios quiere capacitarlo. Amén. ¿Qué va a hacer? ¿Va a orar? Amén. Señor, bautízame, 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 lléname, lléname, lléname. Hermano, eche la puerta abajo. Bueno, no sé. Amén. Dios lo da. Amén. ¿Se imagina, hermano, la congregación? Que 30 nomás, ya, 30. Sean realmente bautizados en el Espíritu Santo de fuego y el Espíritu de Dios, de verdad, hermano, de verdad, sin estar así como medio culpado, no, de verdad, está el Espíritu de Dios en ellos, ¿no? Amén. Sí. ¿Sabe qué, hermano? Es una dinamita. Amén. De verdad. Que el Señor lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vuélvase a Dios en esta tarde. Si no es el mismo del día que el Señor le llamó, vuélvase. Amén. Vuélvase. No le tenga miedo a los hombres. Tema a Dios. Amén. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Padre, esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es vida, que es medicina. Tu palabra, Señor, que es poder. Tu palabra que habla, Señor, a nuestras vidas. Y que Dios mío y Señor mío, tú un día derramaste tu espíritu en tus hijos, Señor, cuando ellos te confesaron como Señor y Salvador. Yo te ruego y te pido que confirmes esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que muchos hermanos, muchos, en esta iglesia sean bautizados con el Espíritu Santo, sean llenos de tu Espíritu. Solo sentirán el deseo de orarte, solo sentirán el deseo de amarte, solo sentirán el deseo de alabarte, solo van a sentir el deseo de congregarse. Señor, mi Dios, muévelo, que te busquen. Señor, bendícenos, mi Dios, en mi oración, para que esta iglesia sea bautizada en el Espíritu Santo, para que haya cambios reales y verdaderos, Dios. Señor, ayúdanos a no temer a nada. Ayúdanos, Dios, nunca a cambiar. Señor, oh Dios mío, poder siempre andar en tu ley y en tu ordenanza. Bendice esta palabra en los corazones. Señor, te lo ruego todo y te lo pido en el soberano y poderoso nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a recibir la ofrenda, hermano, para la obra del Señor.
donde Dios ama y bendice al dador alegre. Dios le bendiga lo que usted va a entregar con amor. Lo va a hacerlo como para el Señor. Le comento, hermano, le comento, igual lo voy a decir el domingo, cambiamos el contrato. ¿Por qué, dirá usted? Porque ahora tenemos el viernes de nosotros. Antes teníamos martes por medio, teníamos el jueves, ahora tenemos el viernes. ¿Y el viernes para qué? El viernes para los jóvenes, el viernes por medio, acá. Un viernes los jóvenes y el otro viernes ensayo coro. Entonces acá, todo hermano, si el día que ocupe, lo tengo que pagar. Es así. Pero Dios provee todo. Amén. Antes la rienda de los 280, ahora son 320. Santo pastor. Pero ¿sabe qué? Hasta aquí Dios ha provisto todo. Porque la obra no es mía. No es suya. No es mi casa ni su casa. Y cuando Dios va adelante, Él abre puertas. Él toca los corazones. Y hasta aquí Dios lo ha hecho. Así que cuando Dios ponga en su corazón bendecir la obra, haga. Porque Dios bendice al que da con él. Póngase de pie, cantamos a nuestro Dios. Qué linda esta alabanza. Sin Señor.